Berea, cultura bíblica general. Si está en la Biblia, es verdad. Buenos días, hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más en otra entrega del culto general del Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento. Gracias por acompañarnos. Dios bueno, en el nombre de Jesús Cristo te agradezco una posibilidad más en nuestro currículum como iglesia de poder servirte. En la hoja de vida de esta iglesia, Señor, hemos procurado que todo lo que se haga en tu nombre para honrar tu palabra, para honrar tu obra, Señor. En este día, en la conferencia de hoy, haremos todo lo que está a nuestro alcance en conocimiento, en voluntad, en espiritualidad, para que lo que hagamos este día bendiga más tu palabra. Gracias, mi Dios, porque nos tienes recogidos en el hueco de tu mano, protegidos de todo tipo de problemas, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús por este día y gracias por esta entrega en esta conferencia el día de hoy. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, buenos días, hermanos. Pues tenemos que agradecer al Señor que Dios es bueno en toda instancia, en toda situación, en todo lugar. Pero también debemos aclarar que no todo es bueno lo que está pasando, porque también hay personas que están desprotegidas, y no es porque Dios no las quiere proteger, sino que no debemos tirar campanas al viento y decir que todo está bien. Hay muchas personas todavía que no conocen al Señor, unos porque no quieren y otros porque no se les presenta el Evangelio todavía, o simplemente porque no les interesa. Pero a nosotros, al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, sí todo lo tenemos bien. Gracias a Dios que todo está bien, nuestra salud, los ministerios, el conocimiento de tu palabra, sí todo está bien, pero hasta ahí vamos a llegar, ahí vamos a quedar, o vamos a procurar ir un poco más allá. O sea, ¿qué vamos a hacer? Debemos pensar en todas aquellas personas que no tienen a Dios. ¿Qué debemos hacer? Seguir orando por ellos, perseverar para que conozcan más al Señor, o debemos tomar una actitud simplista, una actitud circunstancial. No quieren, no quieren. Yo creo, hermanos y hermanas, que en este momento que estamos juntos, que me están viendo y escuchando, creo que será necesario que analicemos un poco más, que le demos un poco más de conocimiento y de perseverancia a este pensamiento. ¿Estaremos haciendo todo lo correcto, necesario para atraer a otras personas al Evangelio? ¿O nos hemos encerrado en casa para decir que cada quien se salve como pueda? Pues yo soy del pensamiento que debemos buscar de alguna manera inducir a los que no conocen la palabra de Dios, inducirlos a que la conozcan. Debemos buscar las estrategias. Ahora, estoy de acuerdo que Dios esté en control de su obra, indiscutible. Pero, ¿hasta dónde es la responsabilidad suya y mía de esforzarnos, como decía Jesús, una milla más? ¿Hasta dónde está su esfuerzo o el mío para lograr alcanzar las almas que no conocen al Señor? Yo me pregunto a mí mismo y le pregunto a mi familia, ¿habremos hecho lo suficiente para alcanzar más personas? ¿O hemos trabajado a medio vapor? ¿O hemos trabajado en las colindancias de la ineptitud? ¿Habremos trabajado durante todos estos años en hacer lo que se puede y no esforzarnos más allá? Yo creo que deberíamos, en estos días que estamos confinados en nuestros hogares,
creo que deberíamos, yo creo que deberíamos inducirnos a conocer más la palabra del Señor para conocer más a los que la necesitan. Sí creo que no hemos hecho todos los esfuerzos. Creo que hemos quedado un poco cortos, dadas las circunstancias, además dado las características del llamado, más todos los instrumentos y herramientas que Dios nos ha dado. Sí creo, y me voy a hacer responsable yo como líder, como pastor, pero también quiero que usted, como líder, como pastor o como simple oveja, se haga responsable también de este tema. Se ha esforzado realmente a cumplir más allá de lo que le dan su tiempo, su voluntad, su fuerza. Analícelo, porque podría ser que el Señor nos cobrara esta negligencia en algún momento. Porque yo le llamo negligencia. Sentir que en mi casa y yo ya nos salvamos y de ahí dejar que los demás miren cómo hacen, esa es una negligencia de parte del que tiene llamamiento de predicar el plan de salvación y de llevarlo a cabo también. El día de hoy quiero decirle a todas aquellas personas que se esfuerzan llevando la palabra, enseñándola, predicándola, en misionerismo, en televisión, radio, redes sociales. Quiero decirle que el día de hoy el Señor nos dice a todos aquellos que estamos bien involucrados en la obra del Señor, pues el día de hoy el Señor nos dice que lo que hagamos, donde lo hagamos y cómo lo hagamos, el Señor estará con nosotros. Quiero que entendamos eso, que las Escrituras nos dicen que Dios estará con nosotros. Dios irá con nosotros, Dios irá contigo, Dios irá conmigo en cualquier proyecto que nos involucremos. En Éxodo capítulo 33, versículo 14, Jesús le dijo, como el ángel de Jehová, le dijo al pueblo de Israel: mi presencia irá contigo. Fueron palabras tácitas, puntuales, enfáticas. Le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo. Moisés tenía unas dificultades muy grandes para tratar de establecer la dispensación de la ley sobre la dispensación de la promesa. Este pueblo había pasado 400 años en la esclavitud y ya su creencia en Dios era muy vaga, era oral, era de boca en boca, y en 400 años, ¿cuánto puede durar una tradición? Se va desmejorando, va perdiendo brillo, y para los días de Moisés ya no había mucha fe en Dios. Para cuando Moisés está comisionado para sacar a ese pueblo de la esclavitud de Egipto, ya no había tanto brillo en la gente. Sí había un recuerdo en algunos ancianos o en alguna gente dedicada a alabar al Señor, a orarle a Él. Pero Moisés tuvo un trabajo difícil de acomodar a toda esta gente con pensamiento de esclavos, acomodarlos a que tuvieran un pensamiento de gente libre. Y aún hoy, 3.500 años después, es muy difícil hacer entender a las personas que ya están libres, que Dios los hizo libres. Es difícil hacer entender a las personas que actúen como gente libre, pero siguen actuando atados al pecado, siguen pensando que no pueden, siguen pensando que el diablo es más fuerte que ellos, siguen pensando que el pecado está tan arraigado en sus vidas que no habrá forma humana o inhumana de liberarlos de eso. Y siguen siendo esclavos de un montón de placeres, siguen siendo esclavos de problemas, del pasado, de traumas, y no logran liberarse. Personas que tienen muchos años de no quererse y no perdonarse, y ya se les olvidó porque estaban enojados. Incluso lo miramos eso en las iglesias. En las iglesias hay gente que no se hablan unos con otros, pero tienen una cara cínica de ponerse a llorar frente al Señor con una alabanza muy dramática. Pero aún en la iglesia hay gente que no se ama a sí mismo, gente que no procura superarse, gente que quedó en lo que quedó y no le importó, que se quedaron en el pasado y se quedaron con un pensamiento arcaico, un pensamiento de paisano, un pensamiento de que era el día por día hasta que yo me muera.
Contrario a otras personas que tienen un gran empuje, un gran deseo, un gran denuedo y unos grandes deseos de impulsarse hacia adelante que nunca dicen hasta aquí. Este tipo de personas no hay nada que los detenga. Ese era Moisés, ese era Josué, ese era David, ese era José, el hijo de Jacob. Personas que no se detienen, porque ellos confiaron en esta palabra que se pronunció por primera vez en Éxodo 33. Le dijo Dios a Moisés, el ángel de Jehová le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo. Yo estaré presente en lo que hagas, en lo que dispongas, en lo que digas, en lo que ordenes, yo estaré contigo. Y el día de hoy, cualquier cosa que haga yo o haga usted, debemos confiar en esta palabra. Jesús en el capítulo 28 de Mateo dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué entonces debe faltarnos la fe? ¿Por qué debe faltarnos entonces el deseo, la voluntad de trabajar? ¿Por qué tenemos que enfrentarnos al mundo con un tema de derrotismo? Muchos no se sienten arrollados en la casa en estos días, se sienten prisioneros en sus casas, porque pertenecen al mundo y el mundo y sus placeres pasa. Lo que significa es que hay personas que si no están viviendo lo que debe vivir el mundo por su pecado, pues hay cristianos que quieren imitarlos, pero no ponen a pensar de que Dios ya dijo en su palabra, mi presencia irá contigo. En otras palabras, cualquier proyecto que yo lleve a cabo, que usted lleve a cabo, siéntese a analizar. Dice que nadie inicia una casa si no cuenta sus ladrillos primero. Piénselo. Cualquier proyecto que está haciendo usted dentro o fuera de su casa, para este momento o para el futuro, ¿ya pidió la presencia de Dios ahí? ¿Ya contó con la opinión de Dios? ¿O es un arrebato de puro ego de persona grandilocuente que piensa que lo sabe todo? ¿Ya se detuvo a pensar si ese proyecto de educación para sus hijos es el correcto? ¿Ya se puso a pensar de que el diseño de su casa es según el diseño de Dios? ¿Ya se detuvo a pensar que su lenguaje tan escaso no le agrada al Señor porque el Señor le dio una gran capacidad de desarrollo y usted decidió por usted mismo quedarse y enterrar su don? Pues el día de hoy Dios le dice a usted y me dice a mí, mi presencia irá contigo. Hay otro texto en Deuteronomio 1:30. Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto y delante de vuestros ojos. Deuteronomio 1:30 me dice eso, que Jehová va delante de nosotros y Él pelea las batallas. O sea, lo que estoy tratando de exponer y también de entender para mí mismo es que nunca debo empezar yo un viaje solo. Y yo estoy de acuerdo que hay personas que inician jornadas, inician largos viajes solos y llegan rápido, pero llegan solos. Contrario al que hace un viaje acompañado, no llega en el mismo tiempo, tal vez llegue un poco más tarde, pero va y llega acompañado. Jesús no quiere irse solo en la conquista del mundo y del universo en contra del pecado. Y tampoco quiere que ninguno de nosotros, sus siervos, sus hijos, sus colaboradores, vayamos solos en esas aventuras patéticas realmente, cuando alguien se le mete en su cabeza que va a ser un proyecto para Dios y para su familia, y no recibe consejo, y no consulta a Dios, y la ruina es grande porque fue en su propia fuerza. Pero confiando en el texto de Éxodo 33:14, mi presencia era contigo. Moisés era uno de ellos. Yo no me muevo de aquí si no me prometes que irás conmigo. Y Jesús, sabiendo eso de antemano, les dice, vayan por el mundo. Le dijo a sus discípulos, que son nuestros antepasados, vayan por el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos a todas las naciones, enseñen lo que yo les he enseñado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que implica eso es que en estos días mucha gente está haciendo planes totalmente diferentes a los que hizo al principio del año o a los que hizo el año pasado. Ahora la configuración del mundo cambió
Y no nos engañemos de que son complots de algunos países, de que esto es una gran mentira. No es cierto. No es cierto. Sí existe la pandemia. Y sí, ahí están las cifras de muertos. Pero el que programó muchas cosas para Semana Santa terminó encerrado en su casa con muchos planes que no se le cumplieron, porque la última palabra siempre la tendrá Dios. ¿Cuántas de estas personas que tenían planes el año pasado para su vida, la de su familia, para su negocio, contaron con Dios? Pues 1 de cada 100 cuenta con Dios a la hora de hacer un proyecto. Lo demás lo hace en su propio concepto, en su propio criterio. Y no cree ni pide que la presencia de Dios vaya con él. Ahora el mundo ya cambió y entonces ahora ¿cómo son los proyectos? Ahora los proyectos realmente de cualquier persona simplemente están guindados en el aire. No hay un sostenimiento, ni físico, espiritual, ni siquiera académico o dentro del aspecto jurídico. Hay demasiadas nebulosas, hay demasiadas nubes en lo que sigue. Pero el Hijo de Dios vive y permanece. Porque si sentamos todas nuestras bases de cualquier proyecto basándonos en que la presencia de Dios irá conmigo, ¿qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal si yo confío en que Dios irá conmigo en todos mis proyectos? Porque todos los proyectos que iniciamos todos los seres humanos el año pasado, el día de hoy ya son diferentes. Ya el proyecto para cuando salgamos de esta pandemia es a ver si logro comer, a ver si me ajusta el dinero para pagar las cuentas que se me acumularon, a ver si logro encontrar trabajo porque ya estoy suspendido de mi trabajo. Ahora ya no es, bueno, pienso comprar un carro del último año, no, pienso irme de vacaciones a Europa, no, pienso matricular a mis hijos en una academia cara en Cambridge, en Uppsala, en Cornell. Y ahora ni siquiera estoy seguro si la universidad nuestra va a concluir el año o se va a declarar desierto el año. Ni siquiera eso sé. ¿Cuántos de esos proyectos, tanto de academia para sus hijos, de salud, de trabajo, de más posesiones, de inversiones, en cuántos de esos proyectos contó con el Señor? Si contó con Dios, me alegro. Dice Isaías 42. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel que te pongo nombre. O sea, estamos hablando de que el Dios de los cielos, el ser por encima de todo, le está diciendo al pueblo de Israel y también nos está diciendo a nosotros: irá adelante. A todo creyente que tome este texto, que lo tome en serio, Dios lo puede respaldar, aunque esté escondido en la ley de Moisés. Pero si usted lo toma en serio y lo adopta de corazón, usted puede hacerse cargo de esto, porque dice: yo iré delante de ti, número 1, enderezaré los lugares torcidos, número 2, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y eso lo miramos también en los tiempos de Jesús. Él también decía lo mismo: yo iré delante de vosotros. Quebrantaré las puertas de bronce y cerrojos de hierro. El bronce y el hierro representan a Grecia y a Roma. Roma representa el imperio más sanguinario que existió y hay una gran posibilidad, según la Biblia, de que resurja en los últimos días. El bronce es de Grecia, que casi es la cuna de la idolatría mundial. Toda la teogonía, todo el monte santo de los griegos era más extenso que toda la teología de Babilonia, Persia, juntas. Los griegos eran animosos para crear dioses. Vivían ávidos de crear nuevas doctrinas. Por eso les gustaba mucho que les hablaran de doctrinas. Y les gustaba mucho todo ese tema de la teología y la idolatría griega.
hasta para la bebida había un Dios. Significa que Él va a hacer pedazos todas esas idolatrías. Tanto la idolatría de Roma, que es cerrojos de hierro, como las puertas de bronce, que es toda la mitología idolatría griega. Veamos, Deuteronomio 31:6 les dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y si usted agarra esas palabras dichas por el Padre Eterno al pueblo de Israel, pero usted agarra esas palabras también dichas por Jesús, de que Él irá con nosotros y Él que Él peleará nuestras batallas, podríamos tomar en serio que siempre la presencia del Señor va con nosotros. Tenemos aquí que dice, Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Qué proyectos tengo yo y tiene usted después de que pase esta pandemia? ¿O ya no tiene proyectos? Yo sí tengo proyectos. Yo sí pienso seguir con los proyectos que tenemos en nuestra iglesia Berea, y voy a trabajar con los que quieran trabajar, y los que no quieran trabajar que se queden en su casa. Es que esto no es una invitación, esto es un compromiso que yo hice con el Señor desde el hecho de una cama de moribundo, lo que significa que solo el Señor nos podrá detener, solo Él. De ahí no hay nada que pueda detener a un guerrero del Señor, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni huestes, ni potestades, nada puede detener la palabra del Señor, no se va a detener. Y si mi cobardía y mi negligencia hace que se detenga este proyecto, Dios lo seguirá con otro. La cobardía y negligencia de Esaú en cuidar la primogenitura no le importó a Dios, tomó a Jacob y Jacob la hizo valedera para el resto de la historia. Donde hubo personas, hombres cobardes que no quisieron levantarse en una guerra, se levantó Débora. Donde había un pueblo en Sicar, donde los hombres no querían predicar, se levantó una mujer samaritana y predicó. Lo que estoy viendo el día de hoy es qué proyectos tiene usted para el próximo, digamos, a la mitad de este año. ¿Qué proyectos tengo yo? Los mismos que he tenido siempre. Y haber estado todo este tiempo en mi casa, en el calor de mi hogar, me ha servido para mucho. He conocido más a mi familia, he conocido la paciencia, la cordura, la sensatez de estar encerrado. He conocido más de la palabra del Señor. He aprendido a disfrutar cada momento con mi familia y con mis hobbies, con mis antigüedades o jugando ajedrez. Pero el tema es que para mí no ha sido un encierro. Y para usted que me está viendo y escuchando, ¿fue un encierro esto? ¿Qué pasa si las autoridades lo encierran otro mes? ¿Podrá resistirlo? ¿Cuántos matrimonios se divorciarán después de esta crisis? Muchos. Porque llegaron a conocerse esa pareja durante un mes de encierro, en 4 metros cuadrados, llegaron a conocerse bien. Y lastimosamente muchas parejas se despreciaron en este tiempo, porque miraban todos los días, mañana, tarde y noche, la misma cara, la misma comida, las mismas expresiones. No había nada más ahí. Mucha gente se dio cuenta que el proyecto matrimonio era una farsa, porque solo estaban 3 horas juntos al día. Los dos se iban a trabajar a las 8 de la mañana y volvían a las 6 de la tarde. Y volvían con el teléfono o con la computadora o con la laptop en la mano o con la tableta a seguir trabajando desde casa. Y comían cualquier cosita a las 8 o 9 de la noche y volvían a su trabajo. Entonces sí puedo soportar yo a una mujer, sí la puedo soportar 200 años si solo la miro 2 horas al día. Y cuando se van a la cama, cada quien en su cama o cada quien dormido en sus propios sueños. Y esa rutina pues ha permitido que las parejas estén juntas. Pero el Señor, mediante esta crisis, le ha demostrado a muchas parejas que realmente no se amaban, que realmente no se querían, estaban acostumbrados a estar uno con otro porque no compartían tiempo, calidad. Los mismos padres con hijos, hijos con padres. Esta crisis ha demostrado qué familia bien unida y qué familia no. Yo, sin ser profeta, le digo de que muchas parejas se van a separar.
muchas mujeres quedarán embarazadas de embarazos no deseados. Porque había aburrimiento en esa casa y tal vez una relación sexual nos sacaba de la rutina. Muchas parejas van a tener hijos que no son deseados, hijos del coronavirus, hijos del encierro, hijos de estar presos en sus propias casas. Contrario a otras parejas del Señor que aún estando encerrados siguen haciendo planes. Y los planes que hacemos es de continuar predicando, enseñando, corrigiendo, obra social, llevando comidas a las calles, predicando en todo momento y en todo lugar, aprovechando el tiempo, estudiando más la palabra, metiéndonos más con Dios. Sí hay más proyectos. Mientras el mundo dice que el coronavirus destruyó la economía, Berea, Alfredo López piensa que saldremos a la calle a repartir comida y no tenemos un centavo en la bolsa. Pero el justo por la fe vivirá. Berea va a continuar reuniéndose aunque sea vía Facebook. Berea continuará por muchos años más porque somos un diseño del Señor. Y así como es Berea, tengo la plena confianza que habrá 1 millón de iglesias en toda América Latina que no se van a rendir frente a esta crisis. Buscarán la manera de predicar, pero la palabra del Señor va a salir adelante en esta crisis, porque no hay ni una sola crisis diseñada para detener la palabra del Señor, mientras que la palabra del Señor está diseñada para detener cualquier crisis. Y entonces, si los textos me dicen a mí, por ejemplo, Isaías me dice, yo iré delante de ti y voy a enderezar los lugares torcidos, significa que mi pie se parará en lugares limpios, planos, sanos, decentes, porque el Señor va a enderezar esos lugares torcidos. ¿Dónde podría estar entonces la pérdida de una inversión de tiempo, de energía, de dinero en la obra del Señor, sabiendo que Dios irá delante de mí? ¿Dónde podría estar entonces el fracaso? No lo veo. El texto me dice a mí, y es un texto que es escrito para los judíos, pero todo aquel creyente en el Señor, y como es enseñanza, lo puede adoptar. Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo. Yo siento la presencia del Señor todos los días. Y no es que me arrulla en unos brazos bien calientes y bien tibios y me siento protegido. No. La presencia del Señor está conmigo para corregirme, para instruirme y para exhortarme, muchas veces para avergonzarme de las cosas que estoy haciendo mal hechas. Cualquier cosa mal hecha habrá una exhortación y habrá una comprensión de Dios y habrá una manotada en la espalda amigable que me diga, seguí adelante, sí fracasaste, pero a mí no me interesan los triunfadores que nunca fracasan, a mí me interesan los que fracasan y triunfan al final. Por eso usted y yo, aunque hemos fracasado en muchos proyectos, sigamos adelante, porque los triunfadores que salen del fracaso son más sólidos y duraderos que los que nunca fracasan. Por lo tanto, si usted siente el día de hoy que fracasó en su fe, levántese, dice el texto, yo iré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Dónde podría estar la pérdida? Jehová nuestro Dios, Él va delante de nosotros, Él pelea nuestras batallas. ¿Dónde podría usted detenerse en sus proyectos? Siga adelante con sus proyectos. Que no sea esta pandemia que lo detenga en el camino triunfante de predicar la palabra del Señor. No se detenga, trabaje en todo momento, aproveche cada circunstancia que la vida le presenta para sembrar la palabra del Señor en la mente de los demás. Y el Señor irá con usted. Y mi presencia irá contigo, me dice a mí. Y le dice a usted también. La presencia de Dios estará con usted día a día, guiándolo en todas las vicisitudes que la vida le presente. Todo es creer. Jesús le dijo a Jairo, al que cree todo le es posible. Pero el que no cree, cualquier cosa lo va a derrotar. Entonces no era un guerrero del Señor. Entonces no amaba a su iglesia como tanto lo decía con grandes gritos en la iglesia. Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, amo tu iglesia. Señor Jesús, amo toda tu obra. Pero el coronavirus me encerró y ya no puedo hacer nada. Entonces, ¿amaba al Señor? No. Todos los que predican de esa manera es una manera circunstancial. Mientras todo está bien,
amo al Señor. Cuando las cosas se ponen mal, ¿qué pasa? ¿Ya no amo al Señor? No, sí lo amo, pero voy a poner algunas herramientas propias mías para protegerme a mí y mi familia. Y esa herramienta puede ser incluso no volver a asistir a una iglesia y conformarse patéticamente viendo programas en televisión, Bluetooth, en YouTube o en Facebook. Y entonces, ¿usted cree que la presencia de Dios irá con usted? ¿Cree usted que la presencia del Señor irá con usted mientras esté cómodamente en su casa, con el control remoto en su mano y escogiendo qué programa evangelístico prefiere? Si usted, hermano y hermana, cree que el evangelio es como el menú de un restaurante, hoy quiero predicación de salvación, mañana quiero exhortación para mi familia, mañana quiero consagración de mis hijos para Dios, pasado mañana quiero que Dios me felicite porque estoy trabajando fuerte, y dentro de un par de días quiero que Dios me felicite porque he sido un hombre correcto para Él. Y acostado en su cama y con el control remoto y pidiéndole que Dios lo felicite, ¿por qué lo va a felicitar? Ninguno de los trabajadores del Señor pidió felicitaciones. Solo dijeron como Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí. Si mi proyecto como pastor del Ministerio Berea es seguir adelante, voy a seguir adelante. Y voy a seguir adelante con los que quieran seguirme. Pero cuando a Jesús lo dejaron solo, Él siguió. Él creyó en la palabra de Dios que le dijo: mi presencia estará contigo. Jesús, en los momentos más ansiados de su vida, de su ministerio, en los momentos de más tristeza, de más dolor, de más desolación, siempre creyó que el Padre estaría con Él. Él creyó en Isaías 45:2 cuando le dice: yo iré delante de ti. Jesús, hijo mío, yo enderezaré todos los terrenos y lugares torcidos, para que tu pie no tropiece en piedra. Hijo mío, te lo digo desde este momento: esforzate, cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo, que yo estaré contigo. A mí el Señor me dijo, a través de mi hermano Mateo, hace 2000 años: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué debo yo tenerle miedo a lo que viene? ¿Por qué voy a estar predicando de que vienen cosas peores? Que lo peor está por venir. No, lo peor ya llegó. ¿Cuál es lo peor? El pecado del ser humano ha llegado a su máximo nivel. ¿Qué puede haber peor? ¿Qué es peor que una persona que no ama a sus hijos? ¿Qué es peor de que una persona mata descarada y cínicamente y después se va a cenar y a dormir tranquilamente? ¿Qué peor puede ser cuando alguien le roba el dinero a los pobres? ¿Qué peor puede ser que robarle el dinero a los ciegos, a los inválidos, a los que tienen capacidades especiales? ¿Qué peor puede ser robarle su dinero a adultos mayores que dependen de 2.000, 3.000 empiras al mes? ¿Qué peor puede venir? ¿Qué peor puede venir cuando el ser humano ya no se ama uno con otro? ¿Qué peor puede venir cuando los muertos, los cadáveres están tirados en las calles de algunos países del mundo y nadie los recoge? ¿Qué peor está esperando usted? Ya llegó el ser humano al máximo de su cinismo. Llegó al máximo de su desamor por Dios, por la familia, por el ser humano. Se gasta más dinero creando armas nucleares que creando escuelas. Se pueden hacer grandes centros comerciales, pero no tenemos hospitales para el coronavirus. Se pueden gastar grandes cantidades haciendo un montón de estudios a ver si podemos mandar un robot a la luna a que nos dé el clima o el estado del tiempo en la luna. O estar estudiando de qué manera podemos hacer los huevos cuadrados de las gallinas. Pero ¿cuánta gente está investigando cómo crear fuentes de trabajo para el pobre? Hay 1 millón de personas en Honduras que están necesitados de su vida diaria, de su trabajo todos los días. ¿Qué peor puede ser que haya niños que se acuesten sin comer? Y yo le pido a Dios de rodillas todos los días que me dé la oportunidad de seguir trabajando en el proyecto Alimento para Todos, que es salir a repartir comida a las calles, sin ver credo, sin ver creencia, sin ver color de piel, simplemente porque son seres humanos creados por el Señor. Y yo de rodillas le pido todos los días que Dios me ayude
a salir adelante con este proyecto y repartir la máxima cantidad de comidas en el nombre de Dios. Entonces, ¿qué? ¿El coronavirus ya nos rindió? ¿Ya no puedo hacer nada porque el coronavirus no me deja trabajar? Mentira del diablo. Todos los que somos del Señor trabajaremos hasta las últimas fuerzas de nuestro cuerpo. Hasta los últimos instantes de mi vida estaré dando instrucciones a los equipos de trabajo para que trabajen por el pobre, el necesitado, el menesteroso, la viuda, el huérfano. Porque ese es el llamado nuestro, predicar la palabra y tratar de llevar el evangelio a los más desposeídos, a los que no tienen nada, que ni siquiera tienen fe, que ni siquiera saben que van a comer mañana. Por eso, yo, mi familia y la iglesia que manejo para el Señor, creemos que el Señor irá con nosotros en todo lo que nos propongamos, el Señor irá ahí. Y mi presencia estará contigo, Alfredo López. Y mi presencia estará contigo, cualquier tipo de iglesia. Mi presencia estará contigo para que no te falte la esperanza ni la fe. Por lo tanto, hermanos, ¿quién nos puede detener? ¿Huestes, potestades? ¿Quién nos va a detener en los proyectos cuando pase esta crisis? ¿O se va a quedar en casa temeroso y acobardado? ¿O se va a quedar en casa usted diciendo, bueno, hasta aquí llegué porque ya no puedo hacer nada más? ¿O seguirá luchando? Jesús en la cruz seguía luchando, no se rendía, y aún en la cruz hacía milagros, y aún en la cruz le daba ánimos a los que estaban igual a él. Habían dos individuos cerca del Señor, y él aún a ellos les daba ánimo, especialmente al que era educado con él. Y le decía, estarás conmigo en el paraíso. Un hombre en una cruz, aparentemente derrotado, con una corona de espinas, tomando vinagre, 6 horas guindado entre el cielo y la tierra, desfalleciéndose con un lanzazo, con muchos latigazos encima. Y tiene el valor de ofrecer todavía el paraíso a alguien necesitado. Sí, ese es el Dios que tenemos nosotros. Que no hubo circunstancia que lo redujera a lo mínimo. Nada, cada circunstancia hacía más fuerte a Jesús y más fuerte tu ministerio. Y si nosotros seguimos al Señor Jesús, ¿por qué circunstancias como estas nos están haciendo caer en nuestra fe? Apuesto en una apuesta santa, como decía un pastor amigo mío, que en algún momento nosotros llegaremos a entender que si no va Dios con nosotros, si Él no tiene, si no está la presencia de Él, no vamos nosotros en ningún momento a triunfar. Nuestros proyectos serán nulos totalmente. Solo maneje el ingeniero ahí, solo vuelva a meterlo ahí, por favor. Como es televisión en vivo, siempre de una u otra manera habrá elementos que hay que ir corrigiendo en el camino. Y yo, siendo un hombre de televisión los últimos 40 años, comprendo eso. Y hoy, más que nunca, agradezco al Señor que me haya capacitado en televisión, que me haya capacitado en medios de comunicación, porque estoy laborando en un ambiente que conozco muy bien. Lo que significa que una herramienta más que el Señor me dio es los medios de comunicación. Y vendrán otras herramientas, pero nunca se va a detener la intensidad, la fuerza de la palabra del Señor. Ya se ha desbordado del día de Pentecostés hasta el día de hoy. La palabra del Señor, el evangelio de la salvación, se desbordó y no hay nada que la retenga. No hay una represa creada por un ser humano o por Satanás que retenga las aguas de poder de la palabra del Señor. No hay. Nada la detendrá. Por lo tanto, los que estamos al frente, decidámonos el día de hoy. Vamos a creer y entender de que la presencia de Dios irá con nosotros. Vamos a entender lo que dice Isaías 45:2, que Él irá delante de mí y enderezará los lugares torcidos y va a quebrantar toda oposición para mis proyectos. ¿Vamos a creer eso? ¿Vamos a creer que nuestro Señor va delante de nosotros venciendo dificultades? ¿Vamos a creerlo? Sí, vamos a creerlo. Porque es la única manera de demostrarle al Señor que somos creyentes de una sola pieza, que no somos personas circunstanciales. Por lo tanto, hermanos y hermanas,
santos y santas de Berea, el día de hoy los animo no a que sigan con sus proyectos, los animo a que analicen si realmente esos proyectos son del Señor o son salidos de una tarde de pereza, o son salidos de una ocurrencia de una persona que, como no tiene nada que hacer, agarró un teléfono, mandó un mensaje vía redes sociales y cree que ya es predicador o ya es positivista. No lo invito ni lo motivo a que haga planes ni proyectos. Lo motivo a entender si sus proyectos son bien vistos por Dios, si su actitud de hacer proyectos está supervisada por la palabra del Señor, o es una ocurrencia propia de alguien que no tiene nada que hacer. Y en un arranque de pereza o en un arranque de desesperación por estar encerrado, toma un teléfono, da un mensaje positivo a las naciones y ya cree de que él es el non plus ultra de la predicación y de la motivación. No se engañe. Medite en el Señor. Medite en la palabra del Señor día y noche, tal y como se le dijo a Josué, para ser conforme a lo que la palabra del Señor nos ha dicho. Dios quiere guerreros que vayan adelante, sí, pero no quiere gente bisoños, nuevos, novatos, que vayan a tomar unas grandes cargas cuando no han sido educados para eso. Deténgase, medite. Nadie construye una casa si no cuenta sus ladrillos primero. Y además en balde edifican esas casas los obreros si Dios no la edifica primero. En estos días analice y su base sólida, teológico-doctrinal, sea que Dios irá con usted, que la presencia mía irá contigo, Moisés. Que cualquier iglesia del mundo tenga en cuenta que mi presencia te va a acompañar, yo iré contigo. Donde quiera que tú vayas, ahí estaré. Y mi presencia estará contigo, mi espíritu estará contigo, haciéndote saber si ese proyecto es bueno o es malo. Pero antes de todo, ponete a cuentas conmigo. Y aunque tus pecados sean rojos como la grana o como la sangre, yo te los dejaré blancos. Primero ponete de acuerdo conmigo, a ver si yo te voy a certificar como predicador, como misionero, como pastor, como pastora. Ponete de acuerdo conmigo. Según Isaías, aunque tus pecados sean rojos como la grana, te los dejaré blancos como la nieve. Deje el impío sus caminos, el hombre inicuo deje sus pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual tendrá misericordia ampliamente. Antes de iniciar un proyecto, hermano, pida la misericordia del Señor en oración, en revelación, como Dios quiera contestarle. Pero antes de iniciar proyectos, después de esta crisis, vea su relación con Dios, cómo está su vida de oración. Antes de pedir la presencia del Señor con usted en sus proyectos, revise cómo está su vida de lectura bíblica, su vida de oración, su vida de obra benéfica, cómo está su relación con su familia, con sus vecinos. ¿Es útil a la sociedad usted? ¿O simplemente es un recalcitrante fanático que todo lo que hace usted es bueno y lo demás es malo? Antes de iniciar cualquier proyecto, confíe. Yo confío. La presencia de Dios va conmigo. Que Dios pelea mis batallas, según Deuteronomio 1:30. Isaías 45 me dice: yo iré delante de ti y voy a enderezar todo lugar donde ponga tu pie. Y si yo creo esa palabra, ¿qué me detiene? Lo único que me detiene es mi verdadera relación con Dios. Si mi relación con Dios es inexistente, es escasa, no puedo hacer planes yo sabiendo que la fuente de mi energía, la fuente de mi adoración no está bien conmigo, que yo no estoy rindiendo lo que Dios me ha pedido. Y Dios me dio todas las armas y herramientas, me empoderó y me mandó a conquistar el mundo para Él. Y no lo hice por cobarde, porque le tuve miedo a una enfermedad, porque tuve miedo al rechazo, porque dije: yo soy tardo para hablar. Y Dios le dijo a Moisés: yo mandaré personas que te ayuden, pero tenés que ir. No esperes que Dios lo obligue ni que lo ruegue. Dios da una orden y hasta Satanás obedece. Por lo tanto, hermano, me despido el día de hoy diciéndole que confíe que al salir de esta crisis habrá muchos proyectos todavía. Dios limpiará la tierra totalmente, absolutamente. Así como limpió la lepra
de una vez y para siempre, también va a limpiar esta crisis. Así como desapareció la poliomielitis, así desaparecerá esto. Pero ¿qué aprendió usted de este mes del encierro? ¿Qué aprendió usted de toda esa gran cantidad de muertos en las calles? ¿Qué aprendió usted de todo su dinero no valía nada? De todas sus posesiones no valía nada. ¿Qué entendió usted que sus carros de 1 millón de lempiras no podían circular por ningún lado y se les pudrieron en su garaje? ¿Qué entendió usted? Con todos los álbumes de fotografías que tenía de sus viajes, ¿en qué quedaron? En nada. ¿Qué aprendió usted de esta crisis? Depende de lo que haya usted aprendido, así van a ser sus planes subsiguientes. Y si en sus planes subsiguientes está doblar rodillas, ponerse a cuentas con el Señor, le prometo que sus planes serán correctos y el Señor irá delante de usted. Pero hay de aquel que quiera hacer planes en el Señor sin tener un buen testimonio frente al Señor. Serán tomados como intrusos, serán tomados como perversos que quieren pasar por santos teniendo piel de coyote. Hermanos, lo animo, ore, medite en la palabra y pida en oración al Señor cuáles serán sus próximos planes cuando desaparezca esta crisis. Los planes míos y de mi familia es seguir predicando, enseñando, corrigiendo, ministrando, aconsejando hasta que el Señor me lleve. Que Dios me los bendiga. Pasen un feliz día. Pero recuerden, al final de este mensaje, váyase a algún rincón de su casa y medite. ¿Estará haciendo usted la voluntad del Señor o será un pobre negligente con todas las herramientas echadas a perder? Solo usted y Dios lo sabe. Yo lo hago, lo invito y lo hago que medite si sus planes después de esta crisis son para el Señor, póngalos en manos del Señor primero. Lo demás vendrá como añadidura. Oremos. Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más te doy las gracias por haberme habilitado, por haberme certificado, por haberme permitido participar en tu santa obra, mi Dios. Te pido que todas aquellas personas que cuando salgan de esta crisis tengan proyectos para ti, que recuerden lo que dice Deuteronomio. Yo iré delante de ti, yo estaré contigo, yo pelearé tus batallas, mi presencia irá contigo. Si todos recordamos eso, Dios eterno, vendrá una gran cantidad de triunfos y avivamientos de tu palabra, y todo, Señor eterno, lo pondremos a tus pies, porque eres el único nombre dado a nosotros en el cual podemos ser salvos. Gracias, mi Dios eterno, por una entrega más de Berea. Estoy muy agradecido por la oportunidad que nos brindas y te suplico que sigamos muy adelante y muy hacia arriba en la conquista del mundo para tus pies, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradezco todo. Amén.